Continuando con estos videos de la serie de macros, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprender cómo escribir código desde cero en Visual Basic. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar a Visual Basic y acá le vamos a dar a donde dice insertar y vamos a insertar un nuevo módulo. Nótese entonces que en el módulo 1 quedó la macro que habíamos grabado en videos anteriores y en el módulo 2 tenemos un espacio en blanco. Vamos entonces a comenzar a escribir la subrutina para este programa. Vamos a escribir la palabra reservada sub y vamos a colocar acá prueba macro 2. Abrimos y cerramos paréntesis y le damos enter. Nótese que al darle enter aparece automáticamente la palabra reservada en sub, que nos indica que finaliza la subrutina. Todo lo que haya al interior de este espacio entonces se ejecutará en esa subrutina. Nosotros aquí le vamos a dar tab como para generar una indentación o un espaciado para indicar que todo lo que escribamos ahí va a estar dentro de ese bloque de código. Entonces, nótese que nosotros acá en el libro de Excel tenemos dos hojas, base 1 y base 2. Y estas dos hojas hacen parte del libro de Excel, base conciliación. Lo que vamos a hacer entonces es aprender cómo podemos agregar información en cada una de las celdas de la hoja de cálculo. Entonces nos vamos a ir acá a la subrutina y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir this workbook, que básicamente hace referencia al libro de Excel activo donde está la macro. Vamos a escribir después la palabra reservada sheets, que básicamente nos hace referencia a la hoja. Y vamos a colocar en cuál de las hojas vamos a trabajar, en este caso en la que se llama base 1. Lo hacemos entre comillas y entre paréntesis. Le vamos a colocar acá un punto y vamos a escribir el objeto range, que básicamente es el objeto que se crea para hacer alusión a una celda o a un rango de celdas. Y aquí vamos a colocarle que vamos a trabajar sobre la celda E2 y que vamos a editar su propiedad value y que esa propiedad va a ser igual al número 5, por ejemplo. Cuando ustedes leen enter, nótese entonces cómo quedó escrito, no nos sacó ningún error. Y lo que vamos a hacer es ejecutar esta macro para ver qué es lo que hace. Entonces cuando nosotros leemos play acá, vamos a ver entonces que en la celda E2 se escribió el número 5. Si nosotros quisiéramos hacer esto mismo para la celda E3, vamos a ver entonces que bastaría simplemente con copiar esta instrucción y pegarla aquí debajo y colocar el número 3, por ejemplo. Si nosotros ejecutamos, vemos entonces que adicional, entonces se ejecutó primero el número 5 y aquí en la celda sustituyó el número 3. Si queremos que sea en la celda E3, entonces tenemos que editar aquí la información y colocar que es en la celda E3. Si nosotros borramos acá este número 3 y le damos play, nótese entonces que la información que se escribe es el 5 y el 3. Cuando ustedes estén escribiendo estas instrucciones siguiendo esta estructura, para este caso, por ejemplo, pueden obviar este elemento this workbook porque él ejecuta esta macro dentro de este libro. Y si, por ejemplo, colocamos acá que en la E4 queremos colocar un texto, podríamos colocarlo entre comillas y colocar, por ejemplo, la palabra macro. Si nosotros ejecutamos esta macro, vamos a borrar primero aquí la información y vamos a darle a ejecutar. Nótese entonces cómo nos escribe la información que nosotros queremos. Nótese que aquí tenemos otra hoja, la base 2, y que aquí la columna que sigue después de los datos es la F. Vamos entonces a hacer lo mismo en la F, pero ya de la base 2. Entonces vamos a colocar acá en la parte superior, con comilla sencilla, vamos a colocar aquí que estos son cambios en la base 1. Y van a ver entonces que se nos pintó en verde este texto que colocamos en la comilla. A esto es a lo que se le conoce como comentarios. Los comentarios sirven para dar claridad que lo que estamos haciendo en nuestro código y cuando se ejecuta la macro no afecta la ejecución. Vamos a copiarnos este bloque completo y aquí debajo vamos a colocar que ya siguen los cambios en la base 2. Lo que vamos a hacer entonces es que en la base 2, en la celda F2, vamos a colocar por ejemplo el número 7 y que aquí en la base 2
en la celda F3 vamos a colocar, por ejemplo, el número 10. Y que acá en la celda de la base 2, la celda F4, vamos a escribir la palabra fácil. Entonces vamos a borrar acá la información de la base 1 para dejar esto en blanco. Nótese que aquí en la base 2 no tenemos información en la columna F. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ejecutar la macro. Entonces nótese que en la base 1 tenemos los datos que ya sabemos cómo se llenan, y cuando vamos a la base 2, nótese que entonces también que tenemos la información que colocamos acá. Aquí lo que estamos aprendiendo es cómo afectar la hoja de cálculo a nivel de celdas utilizando código de macros desde cero. Hay una anotación muy importante, una anotación que quiero hacer, que nosotros podemos utilizar la función cells en lugar de este objeto range para designar los valores de la celda. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo en la base 1, para continuar aquí con este programita, me voy a copiar esta línea de acá, y vamos a colocar que en la E5, pero ya no lo vamos a colocar de esta manera, sino que vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir cells, vamos a abrir y cerrar paréntesis. Y acá vamos a colocar la notación de fila columna que corresponde a la celda que vamos a afectar. En este caso, en la base 1, vamos a afectar la celda E5. Entonces, esta celda E5 está en la fila 5 y la columna E representa la columna 1, 2, 3, 4, 5. O sea que esta sería la fila 5, columna 5. Esa es la notación que vamos a utilizar acá. Si nosotros colocamos que en la hoja de la base 1, en la celda 5,5, me coloque el valor de nueva notación, estamos colocando un texto cualquiera, y nosotros ejecutamos esta macro, nótese entonces cómo también podemos hacer la adición de las celdas. En términos generales, a mí me gusta más esta notación cuando voy a modificar conjunto de datos. Me parece que es más intuitiva cuando utilizamos, por ejemplo, bucles, que es algo que vamos a ver más adelante. De momento, hay varias maneras de hacerlo, ya ustedes escogen la que les parezca mejor. Quiero que vean que nosotros también podemos afectar un grupo de celdas. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos que acá, desde la celda E6 en la base 1, se modificara, no sé, hasta la E13. Entonces, de 6 a E13 vamos a hacer una modificación. Entonces, vamos a colocar acá esta misma línea de código, la vamos a copiar, nos vamos a parar acá y vamos a colocar entonces desde E6 a E13. Entonces, desde E6 le vamos a colocar 2 puntos, E13. Entonces, aquí el rango puede ser en mayúscula o minúscula la letra, no importa, entre comillas el rango, y vamos a afectar el value. Entonces, vamos a colocar aquí, por ejemplo, el número 200. Entonces, esto lo que nos debe hacer cuando ejecutemos la macro es que en las celdas comprendidas en este rango nos debe colocar el número 200. Si nosotros le damos play a esta macro, vemos entonces que el rango que queremos afectar de E6 a E13 se colocó el número 200. Este mismo resultado también lo podemos obtener si nosotros acá este range lo hacemos de otra manera. Si por ejemplo nosotros acá, en lugar de escribir este rango de esta manera, lo que hacemos es que colocamos acá. Si nosotros después del range abrimos paréntesis, entonces en lugar de colocar la notación que tenemos de esta manera, podemos utilizar la notación de cells. ¿Y cómo lo haríamos? Con la función cells, nosotros acá dentro del paréntesis escribimos el inicio y el final del rango entre paréntesis, y aquí los paréntesis entonces van a ser la celda E6 es la fila 6, columna 5. Entonces, fila 6, columna 5. Y la 13 es la fila 13, columna 5. Entonces, fila 13, columna 5. Y nosotros vamos a querer que en ese rango se escriba el número 500. Vamos a colocar un número diferente para que cuando haga la sustitución de este rango, entonces él va a escribir primero esto, pero luego va a sustituir por este valor y este es el que va a quedar finalmente. Si nosotros le damos play a esto, vamos a ver entonces que
nos quedó el número 500. O sea que estas dos formas de editar rangos utilizando el objeto range y la función cells son equivalentes. Ya ustedes van a escoger cuál les sirve más cuando estén trabajando. Entonces, nótese cómo sin necesidad de grabar macros ya estamos escribiendo nuestras primeras macros que afectan la hoja de cálculo de este ejercicio de trabajo que tenemos propuesto. Espero que este video sea de utilidad y nos vemos en un próximo video.